Bueno, quiero dar la bienvenida a nuestra primera conferencista del día de hoy. Ella se llama Katherine García, es economista de profesión, coach y especialista en finanzas personales y nos va a hablar de cómo manejar nuestras finanzas para acercarnos mejor a nuestros sueños. Katherine, bienvenida. Muy buenos días, ahí todos me escuchan. Te escuchamos súper bien. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Un muy buen día para todos. De verdad que muy agradecida con Alenti por esta invitación tan especial. Muchísimas gracias y sé que esta feria pues ha sido todo un éxito y seguirá siendo todo un éxito. Entonces, muchísimas gracias por esta invitación tan especial, María del Pilar. Gracias, Katherine. Bueno, pues adelante. Perfecto, entonces voy acá a compartir. Listo, perfecto. Entonces, muy buenos días para todos. Realmente es un placer estar acá y sobre todo pues hablar de un tema que realmente me apasiona bastante y es la planificación de tus finanzas y el cumplimiento de tus sueños. Ese es un tema que realmente a todos nos toca, a todos nos impacta y por eso hoy en día yo creo que cobra muchísimo valor con toda la contingencia mundial que estamos viviendo. Entonces, en ese orden de ideas, el objetivo que hoy tiene esta charla es que todos seamos muy conscientes, abramos nuestra mente y también nuestro corazón para entender el relacionamiento que tenemos con el dinero. Entonces, acá ya para empezar, ¿están relacionados tus sueños con las finanzas personales? Yo creo que la gran mayoría de los sueños definitivamente están ligados con el dinero. Si yo quiero acá, como lo muestra esta diapositiva, la casa, el carro, la bicicleta, el osito, o todos los sueños que cada uno de ustedes, de los que están acá, tienen en su mente, gran parte de esos sueños están asociados con el dinero. Y la forma en la que mis finanzas personales pueden conducir a que esos sueños se hagan realidad. Entonces, claro que están relacionados, claro que es importante tener un manejo adecuado de las finanzas personales, ¿verdad? Y acá entonces hay unos grandes cuestionamientos y es, ¿cuáles son los sueños que quieres lograr? ¿Hacia dónde entonces quieres direccionarlos? Y otra gran pregunta es, ¿qué te ha impedido alcanzar ese sueño? Porque todos, absolutamente todos, somos capaces de lograr nuestros sueños. Entonces, acá, ¿qué te ha impedido alcanzarlo? Posiblemente no, es que no tengo dinero, es que si voy a comprar mi casa, no tengo para la cuota inicial, tal vez. Si quiero comprar mi carro, no, si es que no tengo para la partecita que me falte que de pronto el banco no me presta. Entonces, hagamos esos grandes cuestionamientos. ¿Qué me impide a mí lograr mi sueño? Y acá viene algo importantísimo para todos, importantísimo. Y posiblemente puede ser la gran respuesta del por qué algunos de sus sueños nos han sido esquivos. Y es, ¿cuáles son tus creencias frente al dinero? Entonces, cuando hablamos de creencias, acá tal vez nos vamos a esos momentos donde éramos niños y recuerden acá todos de pronto mis papás que decían frente al dinero, mi entorno social y familiar, qué creencias tenía frente al dinero. ¿Sí? Entonces, como, no, eso el dinero no alcanza para nada, mi futuro pues será ser pobre porque mi familia siempre fue pobre, de eso tan bueno no dan tanto, o sea, todas esas frases que cuando éramos chicos y en la medida que íbamos creciendo, fueron afianzando nuestras creencias frente al dinero. Y créanme que más allá de que una persona gane poco, gane mucho, se gane 100,000, se gane 1,000,000 o 50 millones, el éxito radica en cuál es la relación que yo tengo con el dinero. Porque de esa misma manera yo le doy un adecuado manejo a mis finanzas. Entonces, por favor, acá todos piensen y váyanse y traten de ir a ese momento cuando eran chicos y
en su familia, ¿cuáles eran las creencias del dinero? Eran de escasez, de abundancia. Y cuando digo de escasez o de abundancia, no me refiero a si tenían comodidades económicas o escasez económica, sino cuáles eran esas creencias, cuáles eran esas frases que en su familia de pronto se mencionaba y que quedaron en mí. Y eso es lo que hace que yo avance. Entonces, por ejemplo, el dinero es sucio, la gente rica no gana su dinero de forma honrada. Entonces, si vemos a alguien que está prosperando, eso quién sabe en qué negocios andará. El dinero cambia a las personas. No es que desde que consiguió plata eso ya ni saluda. Crecí en una familia pobre y ese también será mi destino. ¿Sí? Entonces, todas esas creencias son las que van a enrutar mi comportamiento y mi conexión con lo que hoy en día son mis finanzas y lo que van a ser mañana. Entonces, es importante empezar a transformar esto, ¿listo? Y acá hay algo, esta es una actividad muy chévere y es, si todos de pronto tienen un billete a la mano, pongan su billete al frente, personifíquenlo, ¿sí? Pónganle forma de persona. Y si ese billete les hablara, ¿qué les diría? ¿Qué les diría? Les diría, usted me derrocha, usted, mejor dicho, yo no duro nada en sus manos, o usted, ¿cómo me cuida? Tenemos una muy buena relación, o no, usted y yo nunca nos vemos. ¿Qué le diría ese billete? ¿Qué le diría el dinero si tuviera la oportunidad de hablarle? Y ahí empieza a ser consciente de cuál es el patrón con el que estoy viviendo respecto al dinero. Porque acá yo quiero que ustedes abran su mente y vean muy bien cuál puede ser ese patrón, cuál puede ser ahora sí esa relación, porque en la medida que yo me hago consciente puedo transformar las cosas, no solamente en la relación con el dinero, sino en la relación con todos los frentes de mi vida. Cuando no soy consciente, difícilmente lo voy a transformar. Entonces, hoy les digo, ¿cuál es esa relación? ¿Cuál es ese diálogo que existe entre el dinero y usted? ¿Sí? Y acá entonces podemos establecer qué patrones y relaciones tengo respecto al dinero. Entonces, acá puede pasar que el dinero le diga, usted a mí me cuida, usted a mí me ahorra, siempre tiene un enfoque hacia dónde quiere ir. Entonces, usted, si se va a ir de vacaciones, usted empieza a cuidarme un año previo a sus vacaciones, me guarda. O no, es que usted tan pronto llega a sus manos, tan pronto llego a sus manos, usted quiere salir de mí rapidito, o usted me invierte, usted me toma y me multiplica, o por el contrario, no, yo nunca paso por sus manos porque usted me mantiene endeudado. Mejor dicho, ni siquiera le terminan de consignar a su cuenta cuando ya enseguida está pasando a otras manos. Y acá, miren, yo quiero contarles acá, hacer un pare y hablarles de mi experiencia personal en esta partecita porque yo tenía el patrón de la deuda. Y era un patrón en el que yo todo lo pagaba con tarjeta de crédito. Así tuviera el dinero, que era lo peor. Porque cuando uno no lo tiene y tiene que pagar algo, bueno, la contingencia entonces resulta ser la tarjeta de crédito. Pero lo peor era que aún teniendo el dinero, yo decía, no, yo mejor pago con la tarjeta de crédito, porque qué tal me quede sin plata. Ya de una me estoy programando para quedarme sin plata y que tenga que diferir algo que hoy puedo pagar en efectivo. Y empecé a ser consciente de eso. Por eso les hablo de la importancia de la conciencia, porque yo empecé a ser consciente de que tenía ese patrón. Entonces, en esa medida, empecé a transformarlo y empecé a decir, definitivamente, yo lo que pueda comprar en efectivo, lo compro.
Lo que no pueda comprar en efectivo, no lo compro. Y esa es hoy mi filosofía de vida, porque era algo terrible que yo tuviera que pagar mucho dinero mensual en tarjetas de crédito. Y yo hoy digo, pues eso mismo me lo hubiera podido gastar y sin pagarle intereses al banco. Entonces, seamos muy conscientes de cuál es mi patrón. Acá les menciono algunos, en cuál se ubica. Y acá hay otro con el que cierro esta partecita y es mente millonaria o mente de pobreza, que es muy diferente a yo ser millonario económicamente hablando o ser pobre económicamente hablando. Yo puedo tener mentalidad de pobreza en todos los frentes de mi vida, no solamente en las finanzas personales, en todos los frentes de mi vida. Entonces, ¿cuáles son mis diálogos? ¿Cuáles son mis frases? Como, no, eso no alcanza para nada. No, pero es que a mí siempre me va mal. No, pero si me preguntan cómo está, no, pues ahí sobreviviendo. O en la reimunda. ¿Cuáles son nuestras frases? Mientras que pueda que esté en una escasez económica, sin embargo, todo el tiempo bien, mejorando, trabajando para que cada día mis finanzas estén mejor. De hecho, algo que yo les digo y les doy un tipcito acá, nosotros deberíamos cambiar, debemos cambiar. Cuando digo, no, es que quiero ganar más para pagar deudas. Y esto lo he aprendido en un lugar en el que en uno de los lugares en los que me he formado y quienes han construido en mí cosas maravillosas. Y es, no, yo voy a ganar más sencillamente y de paso pues pago todas mis obligaciones. Porque para la mente el solo hecho de decir, es que necesito ganar más para pagar deudas, eso ya empieza a ser como negativo, como que ay Dios, tengo que trabajar para pagar una deuda, mientras que si digo, voy a ganar más dinero porque voy a estar en abundancia, en prosperidad, pues obviamente si usted gana más y está en esa abundancia, pues va a pagar por ende sus deudas. Entonces son mentalidades, ¿sí? Entonces para que eso lo tenga muy presente de la transformación de esas creencias y de la forma en la que día a día nos expresamos. Obviamente hoy en día tenemos una contingencia mundial que por supuesto nos ha invitado a reconsiderar nuestras finanzas. Nos ha enseñado también que hay contingencias que llegan de un momento a otro y que no las podemos manejar. O sea, nosotros esto que vimos hoy en plena pandemia, no lo esperábamos, no era algo que estuviera en nuestras manos. Y por supuesto hay entornos que su control y planeación no están en nuestras manos, como lo dice acá esta diapositiva. Pero les digo, nuestras finanzas sí están en nuestras manos. Y alguien me podrá decir, pero ¿cómo están en mis manos si yo no tengo en mis manos que a mí me hubieran despedido? Y si me despiden, pues quedo sin salario. Yo quiero decirles algo, y es que estamos acostumbrados a una mentalidad de inmediatez, una mentalidad donde entonces, nos vamos de viaje y era algo que yo ya tenía pensado hace un año, pero entonces hoy llegó el día del viaje, no, pues pasemos la tarjeta de crédito, vamos entonces al lugar que definamos afuera del país, dentro del país, y todo paguémoslo con tarjeta de crédito diferido a 36 meses. Entonces, si yo sabía, a mí particularmente me encanta viajar y es algo que decido hacer todos los años. Cuando pido vacaciones, todos los años establezco un tiempo de mis vacaciones y voy a algún lugar. Después de que cambié mi patrón de deuda y que mis finanzas cambiaron positivamente por completo, y hoy puedo decir que gracias a Dios, vivo con una mentalidad de abundancia. Les digo que todas las cosas que yo sé que van a suceder, sobre las cuales necesito un presupuesto, las provisiono con anticipación. Y acá ahora vamos a ver entonces unas herramientas valiosísimas para esto. Y son buenos hábitos. Llevar un presupuesto.
yo sé que muchas de las personas que están no solamente hoy acá, sino muchas de las personas que realmente en todas las familias, en todos los lugares y en todas las charlas que he dado respecto a eso, somos muy poquitas las que llevamos un presupuesto. ¿Y saben qué nos da un presupuesto? Nos da la posibilidad, nos da la posibilidad de saber en qué estado de salud están nuestras finanzas. Eso es como cuando vamos al médico. Yo tengo por hábito también todos los años hacerme un chequeo médico. ¿Y eso qué me puede dar cada vez que salen los resultados? Gracias a Dios siempre han salido bien. Sin embargo, si llegase a haber alguna alerta, pues la detecto. Pero si voy a ciegas, voy completamente a ciegas, pues difícilmente voy a saber cómo está mi estado de salud, a menos de que me empiece a doler la cabeza, mi cuerpo empiece a reaccionar. Sin embargo, de manera preventiva lo hago. No espero a estar muy enferma para ver unos exámenes médicos y estos cómo salen. Entonces, un presupuesto me permite saber si mis finanzas están sanas, si mis finanzas están en unos cuidados intensivos o qué tengo que hacer con ellas, ¿sí? Y obviamente un presupuesto que tiene cuáles son mis ingresos. Y acá vamos a hablar de las opciones de ingreso. ¿Y cuáles son esas opciones de ingreso? Son no solamente para las personas empleadas su salario, es que hay otras alternativas de ingreso adicionales al salario y eso es bueno buscarlas. Y en algunas de las charlas que he dado salían opciones como, por ejemplo, las personas que venden en revistas, Ésica, Jambal, no estoy haciendo promoción a nadie, sino comentándoles cuáles eran algunos de sus ejemplos para poder conseguir ingresos adicionales a su salario. Algunas personas en sus profesiones lo que hacen también es dar asesorías profesionales adicionales y entonces también un ingreso adicional. Otras personas si tienen inmuebles sobre los cuales reciban arriendos, o sea, todo eso son ingresos adicionales que es importante empezar a contemplar, ¿listo? Y por otro lado, el control de mis gastos. Una vez también me encontré con un ejemplo maravilloso, justo hablándoles de este tema del presupuesto. Y esta persona me decía, es la única persona que he encontrado con esta práctica, decía, yo hago un presupuesto no mensual, yo hago un presupuesto diario. Yo decía, ¿diario cómo? Si yo compro los chicles, me como la empanada, me gasto el taxi, yo todo lo anoto y miro diariamente cuánto me gasto. Y acá hay algo importantísimo y es que generalmente cuando hablo del presupuesto, las personas toman, si yo les digo, ¿cuáles son sus gastos? Dicen el arriendo o el pago si están pagando un crédito por su vivienda, los créditos, la comida, de pronto si pagan la pensión de los niños, los grandes. Sin embargo, ustedes no se alcanzan a imaginar cuánto se gasta por esos gastos pequeñitos y casi invisibles llamados hormiga. Esos gastos que, entonces, para los que fuman, la compra del cigarrillo, cuando me voy de rumba, cuando voy a cenar, cuando cojo taxi, todo eso, hagan el ejercicio. No se imaginan de 1.000 en 2.000 en 5.000 cuánto se lleva de los ingresos mensuales y diarios. Entonces, hagan un presupuesto lo más minucioso posible. Y acá hay otra herramienta valiosísima y tal vez para dar respuesta a esas personas que dicen, no, me quedé sin puesto, entonces no, pues ahora sí, mejor dicho, estoy en un caos financiero. Y es que en un libro que yo leí hablaba del fondo de imprevistos y decía, nosotros cuando tenemos una estabilidad económica debemos tener un fondo de imprevistos.
Y ese fondo de imprevistos debe tener, para los que son empleados, por lo menos 6 meses de gastos mensuales. Es decir, si mis gastos mensuales son 1.000.000 de pesos, ¿cuánto debo tener en ese fondo de imprevistos? 6 millones de pesos, ¿cierto? Y para los que son independientes, dice 2 años de gastos mensuales. Entonces, para el mismo ejemplo, de 1.000.000 de pesos serían 20 millones de pesos. De un fondo en el que lo debo dejar ahí para este tipo de contingencias que no están en nuestras manos. Entonces, ahí es donde digo, nuestras finanzas sí están en nuestras manos. Y acá, esta distribución del ingreso, que también la encontré en un libro y me pareció una muy buena idea, una muy buena sugerencia y que hoy en día realmente la tomo. Y de hecho les digo, yo hasta discriminé un poquito más todo esto este planteamiento. Y dice lo siguiente. Entonces, el autor decía, nosotros debemos todos los meses hacer una distribución de nuestro ingreso. Entonces, me gane 100.000 o me gane 50 millones o me gane más o menos, ¿sí? Yo siempre debo dejar el 10% para educación. ¿Y qué es educación? Educación no solamente es, ay, entonces porque tengo que ir a la universidad y tengo que hacer una especialización y tengo que hacer un máster, que igual si lo quiero hacer, pues ahorre desde ya. Si usted sabe que va a hacer una especialización o quiere hacerla en 2 años, pues empiece a ahorrar desde ya el 10% de su sueldo para ese sueño, por lo menos el 10%. Pero si educación también hace referencia, no, yo no quiero hacer ninguna especialización, es más, no quiero hacer una profesión, por lo mismo no quiero hacer una especialización, yo quiero hacer un curso de inglés, pues debe ahorrar para el curso de inglés. No, yo quiero hacer un curso de culinaria, pues debe ahorrar para el curso de culinaria. Quiero hacer un curso de macramé, pues ahorre para el curso de macramé, para lo que quiera en cuanto a su capacitación, porque todos en algún momento queremos aprender y esto es también una motivación a que vivamos en un aprendizaje permanente. Otro porcentaje es el 10% de gastos de largo plazo. Esto es buenísimo. Y es, los gastos de largo plazo, es lo que yo les hablaba. Yo, Catherine García, tengo unos gastos fijos en el año. Entonces, tengo gastos fijos de impuestos, al igual que muchos de nosotros, de impuestos. Como les dije, a mí me encanta viajar, entonces para mí es sagrado irme de viaje todos los años, entonces eso es un gasto fijo. Me encanta capacitarme, me encanta estudiar, entonces también un gasto fijo es educación. Entonces, esos gastos que yo ya sé que vienen, yo cambié mi mentalidad. Desde que cambié mi mentalidad de deuda, entonces ya esos gastos no los pago con tarjeta. Yo antes lo que hacía, llegaba el día del impuesto, tarjeta, diferido a 12 o 24 meses. Hoy en día no. Hoy en día yo, gracias a Dios, ya tengo el dinero de mis impuestos que voy a pagar ahorita en junio. ¿Por qué? Porque cambié el patrón. Entonces yo ahora ya ahorro desde ya, o sea, ahorita pago los de junio y otra vez mi ahorro sigue para pagar los del siguiente año y lo mismo en viajes. Y ustedes no se alcanzan a imaginar lo rico que es pagar, cuando yo pagué mi primer viaje sin tener que endeudarme ni en un peso. Eso es lo más maravilloso del universo. Ustedes no se imaginan esa sensación. Entonces, tengan presente eso. Cada uno tiene unos gastos a largo plazo diferentes. Yo les estoy dando el ejemplo de los míos. Por otro lado, es el 10% de ocio, diversión. Y es que siempre, siempre, siempre uno debe dedicarse el 10% para uno. Y ese 10% es irme a cenar, comprarme una chaqueta, lo que ustedes quieran. De hecho, dicen, ese bolsillo, por llamarlo de alguna manera, porque así yo tengo muchos bolsillos en mi cuenta, ese bolsillo todos los meses debe quedar en ceros. Ese sí, todos los meses debe quedar en ceros. Me lo tengo que gastar completico.
porque eso también es generar que cuando yo estoy trabajando, saber que tengo la satisfacción de que también es algo para mi disfrute, no solamente para pagar un poco de gastos. Entonces, eso también me da una sensación y una energía diferente. El otro por ciento es libertad financiera. ¿Qué quiere decir esto? Que yo igual el 10% de mi ingreso lo guardo y acá el sí dice, mejor dicho, ese casi que nunca lo gaste. Bueno, es más, nunca lo debe gastar, lo debe es invertir. Entonces, la propuesta es ese 10% usted lo va ahorrando, lo va ahorrando, lo va ahorrando. Lo que pasa es que ese 10% usted nunca se lo va a gastar, solo cuando haya una gran oportunidad para que ese dinero se vuelva más dinero. Es decir, que lo invierta. Por ejemplo, entonces voy a comprar como inversión una casa que me va a generar unos arrendamientos mensuales. Voy a abrir un CDT que me va a generar unos rendimientos. Voy a hacer una inversión que me va a generar unos intereses. Entonces, cuando ese dinero se vuelva más dinero, ahí sí lo puedo sacar e invertirlo. Por otro lado, invita al 10% de las donaciones y es como también abrir esa gran posibilidad que todos tenemos la capacidad de dar a alguien que lo necesite. Y cuando yo digo dar a alguien que lo necesite, no necesariamente estoy hablando de una familia de escasos recursos, de una fundación, sino pueda que alguien que lo necesite esté dentro de mi mismo círculo familiar, alguien que necesita que yo lo apoye financieramente, pero que siempre tengamos en nuestro corazón esa capacidad de dar al otro de eso que tenemos. Y acá yo quiero darles un mensaje bien, bien lindo y es, no demos de lo que nos sobra, sino demos de lo que realmente es nuestro, compartido, y eso genera una sensación muy bonita para el alma. Entonces, compartir, y yo creo que algo en medio de lo que estamos viviendo es demos al otro. Y no necesariamente, pues acá estamos hablando de las finanzas, pero también les digo, demos una sonrisa, demos un abrazo, demos un mensaje de paz y de esa manera podemos contribuir a toda la situación que está viviendo nuestro país. Y acá el 50% dice, pues obviamente para las necesidades básicas, ¿no? O sea, necesidades básicas entendidas como comer, pagar el arriendo, o sea, con lo que subsisto. Entonces, para que esto se lo lleven en sus cabezas y escuchen muy bien que esta organización a mí, Catherine García, me ha funcionado enormemente. Hoy en día, gracias a Dios, vivo en una tranquilidad financiera también y vivo en una energía de abundancia. Y en la medida en que hoy en día mi relación con el dinero es amistosa, somos amigos, él permanece conmigo porque le cambié. Porque cuando tenía el patrón de la deuda, lo único que hacía el dinero es que me dio, yo lo veía pero pasar, pero casi que ni nos hablábamos. Hoy en día nos hablamos, tenemos una relación directa, valoro mucho el dinero en cuanto a organizarme muy bien y sé que es una herramienta importante para la construcción de los sueños de todos nosotros. Y acá yo los dejo con esta reflexión final y les digo, es tu decisión. ¿Qué eliges pensar? Y esta frase la saqué de uno de los libros que he leído al respecto, de los secretos de la mente millonaria. Si tu meta es estar cómodo económicamente, lo más probable es que jamás te hagas rico. Pero si tu meta es ser rico, lo más probable es que acabes estando inmensamente cómodo. Entonces, con esto yo cierro este valioso espacio para decirles, independiente de lo que nos ganemos. Mire, yo conozco personas que admiro profundamente porque son súper organizadas, visionarias, tienen claras sus metas, para dónde van. Y les voy a contar ya para cerrar simplemente una de esas grandes experiencias. Y es una señora que nos apoyaba en todo el tema de servicios generales. Ella se gana el salario mínimo
y en algún momento estaban remodelando la casa con su esposo, su casa que habían comprado, porque tiene su casa propia, y yo, ella me enseñó como todo el plan que tenían de remodelación y era un plan importante. Y yo lo dije, no, pues obviamente pedirán crédito. Y le dije, ¿cómo te fue con el crédito? Me dijo, no, mi esposo y yo lo estamos pagando de contado. Yo, "Ah". Entonces yo pensé, yo dije, pero Dios mío, si esta señora, ¿cómo ha hecho para esto que le va a costar millones con un salario bajito, pagarlo de contado? Y ella me dijo, nosotros somos muy organizados y de hecho me dio un tipcito, dijo, nosotros con mi esposo tenemos dos alcancías. Él tiene la suya, yo tengo la mía. Y todas las monedas de 1.000 que durante el día llegan a nuestras manos, ahí las ponemos. Y cada vez que se llena la alcancía, vamos al banco y abrimos un CDT. Y este ha sido el ahorro de todos los años. Por eso hoy en día tenemos todos los millones para poder hacer la remodelación de nuestra casa. Y son sumamente organizados. ¿Por qué? Porque entonces tienen una relación de amistad con el dinero. Entonces, acá yo les digo una cosa para cerrar y es, los sueños no dependen de yo cuánto me gano. Los sueños dependen de que yo los ponga en mi mente, o los ponga en mi corazón y los haga realidad. Y respecto al dinero, es que me siente hoy con el dinero y le diga, quiero ser su amigo. Quiero ser su amigo y me ponga en una mentalidad de abundancia y seamos muy conscientes de las cosas que declaramos, porque la palabra también tiene poder. Y si yo solamente hablo de escasez, no esperen a que les llegue algo diferente. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias por este gran espacio. Espero que este mensaje llegue a sus vidas, a sus corazones y les permita transformar no solamente sus finanzas, sino les permita también transformar gran parte de las cosas de su vida. Muchas, muchas gracias. Entonces, no sé si hayan inquietudes, preguntas. Hola, Katherine. Pues bueno, muchas gracias por la conferencia. La verdad ha sido muy constructiva para nosotros. Creo que se tiene que ver con el enfoque en el que hemos hablado en esta feria y es de asumir responsabilidad, de asumir una posición de que yo soy el protagonista de mi proceso, tanto de búsqueda de trabajo y como de mis finanzas, pues que se vuelven un factor absolutamente importante en este punto. Me gustaría que le puedas contar brevemente a nuestros candidatos, porque tenemos la agenda un poquito corrida, cómo en ese fondo de imprevistos que tú hablabas, cómo hago yo para separar o para prepararme para una época en la que yo no tenga trabajo o para una época en la que de repente estoy en un trabajo que la remuneración es menor a la que yo solía tener anteriormente porque pues estamos en un momento de crisis. Sí, mira, como lo mencionaba, independiente del ingreso que yo tenga, sencillamente es tener una disciplina enorme en que yo separo una partecita para ese fondo de imprevistos. Entonces, yo personalmente tengo unos bolsillos, casi se llaman en el banco donde yo tengo mi cuenta, unos bolsillos donde uno lo llamo imprevistos, otro lo llamo educación, otro lo llamo impuestos, otro lo llamo viajes. Y ese tema de imprevistos yo no lo toco, pero lo he venido construyendo mes a mes, paso a paso. Y te digo algo, en los meses que de pronto tengo sorpresas de tener un ingreso un poco más alto, pues lo guardo. No me lo gasto todo. Claramente debo darme gustos así como lo pongo en la partecita de bolsillos de diversión. Siempre debo dejar algo para mi ocio, para mi satisfacción. Sin embargo, siempre, si somos disciplinados, ese fondo de imprevistos lo voy alimentando. Me gane 100.000, me gane 1.000.000 o me gane 50 millones, porque también conozco personas que tienen un ingreso altísimo y tienen deudas
full y un manejo de sus finanzas no tan adecuado. Y todo el tiempo dicen, no tengo plata, no me alcanza la plata. Entonces, por eso hablo de que todo también está en mis creencias y todo está en mi relación del dinero. Si yo soy muy organizada, me gane poco, me gane mucho, voy a vivir en tranquilidad financiera y en abundancia. Entonces, es más como de algo de creencia y de ser muy disciplinados. Bueno, muchísimas gracias, Katherine. Creo que es súper claro y creo que esta parte de verdad nos ha aportado mucho para vivir ese proceso de finanzas personales como un proceso no de angustia, sino de tomar las riendas. Listo, así es, así es. Muchísimas, muchísimas gracias. Miles, millones de bendiciones para todos y acá lo que necesiten con el mayor de los gustos.